Mari Mari Pichi Somo, Mari Mari Pichi es Wenru, Mari Mari Compuche. Mi nombre es Angélica Ucapanilla Quipay y hoy les vengo a contar un epeu llamado Raki Cañurru. Hace mucho tiempo había una Raki. La habían invitado a un camaricún en el cielo, pero la Raki no tenía con quién ir, así que un día salió a la montaña a buscar algún compañero que la pudiera acompañar al camaricún. En eso se encuentra con un amigo llamado Pangui. Pangui estaba en los árboles observando. Entonces Raki le dice: Mari Mari la mien, Pangui, Mari Mari la mien, Raki. ¿Sabes? Te cuento que hoy me han invitado a un camaricún. ¿A ti te gustaría acompañarme? Oh, dice el Pangui, lamentablemente hoy no puedo. Tengo algunas cosas importantes que hacer. Oh, qué lamentable, está bien. Pero cállame. Otra vez vuela hacia otro espacio y se encuentra con otra amiga llamada la Garzacuca. Mari Mari la mien, Garzacuca. Mari Mari la mien, le dice: me han invitado a un camaricún. ¿A ti te gustaría acompañarme? Oh, qué lamentable, le dice la Garzacuca, pero hoy tengo que cuidar a mis hijitos, así que no puedo ir. Oh, qué lamentable, está bien, pero cállala. Se va la Garzacuca. La Raki vuelve a volar por este territorio hasta encontrarse, adivinen con qué, con un ñurrú. La Raki se veía un poco desconfiada a invitar al ñurrú porque tenía mala fama. No se portaba muy bien. Era un poco travieso. Le dice: Mari Mari la mien, Mari Mari, ¿qué andas haciendo por aquí? Oh, estoy invitando a unos amigos a ver si alguien me quiere acompañar a un camaricún, pero no tengo con quién ir. Yo te puedo acompañar, le dice el ñurrú. Está bien, podríamos ir. Y en eso, escondidito, estaba la Pacarga. La Pacarga le dice: Mari Mari la mien, yo también quiero ir, yo también. Insiste la Pacarga y la Raki le dice: pero ¿cómo nos vamos a ir? Yo solo puedo llevar al ñurrú. Soy muy liviana, yo puedo ir, quiero ir. Está bien, dice. Así que se subieron sobre la bandurria o la Raki y volaron hacia el cielo. Cuando llegaron allá, el zorro comenzó a comer y a beber mucho mudai. Comió sopa y pilla, comió gatuto. Así empezó a sentirse un poco mal y a correr por todos lados. Corría el zorro, se movía, atropellaba a sus compañeros, a la miel, hasta que le avisaron a la Raki que el zorro tenía que abandonar la fiesta porque se estaba portando un poco mal. La Raki le dice: pero démosle una oportunidad. ¿Está bien? Pero el zorro continuó haciendo sus travesuras y corría por el camaricún. Entonces la bandurria lamentablemente le dice que tiene que irse de la fiesta. ¿Y cómo me voy a ir?, dice el ñurrú. No tengo alas para volar, no sé ni siquiera planear. Le dice: yo te voy a lanzar una cuerda y tú vas a ir bajando. Entonces la Raki le lanza la cuerda al ñurrú y el ñurrú va bajando despacito hacia la tierra. Y mientras la Raki le pregunta: ¿llegaste ya, zorro? No, dice el zorro, aún estoy bajando. Entonces, a los 2 minutos después, la Raki vuelve a preguntarle: ¿llegaste ya, zorro? No, dice el ñurrú, y cada vez se va escuchando más despacito. ¿Llegaste ya? No, va diciendo. Hasta que en un momento la Raki vuelve a preguntar: ¿llegaste, zorro, a la tierra? Y ya no escucho nada. Todo en silencio. ¿Llegaste ya?, vuelve a preguntar. Y ya no escucho nada. Entonces la Raki pensó que ya había llegado
y le soltó la cuerda. Entonces el zorro dice, todavía no he llegado. Y cayó. Y al caer, se golpeó entre los árboles, cayó al agua y se mojó todo. Quedó todo arañado el zorro. Y entonces, ¿qué hizo? Al otro día, al despertar de estos golpes, aparece el burro caminando hacia donde estaba la Tuchefe. Cuando llega donde la Tuchefe, le dice que se había caído y se había roto sus manitos, estaba arañado en su carita, y la Tuchefe lo cura, lo sana, le da sus remedios, sus lagüen, para que él en casa se lo tomase. Entonces el zorro feliz se fue de vuelta a su casa y prometió que cuando lo volvieran a invitar a un camaricún o a algún lugar, él se portaría muy bien. Fentepuy. Así como esta historia yo te la cuento, tú la puedes contar también.